Sangre sobre la nieve. La sangre sobre la nieve cuenta una historia que la mayoría de los hombres prefiere ignorar. Cuando Gideon Hess rastreó a un alce herido a través de los dentados picos de las montañas San Juan en el amargo invierno de 1883, esperaba encontrar un cadáver. En cambio, encontró una huella, el pequeño y delicado tacón de una bota femenina. Alguien estaba sobreviviendo lo imposible. El invierno en el territorio de Colorado no perdonaba. Era una fuerza brutal y aullante que engullía a hombres enteros, sepultando sus ambiciones bajo 3 metros de nieve en polvo. Gideon Hayes lo sabía mejor que nadie. A los 42 años, era un hombre tallado en el mismísimo granito de las rocosas, con una barba tan espesa como el pelaje de un oso y ojos del color de un cielo invernal apaleado. Se había retirado a esas altas altitudes una década atrás, dejando atrás los sangrientos recuerdos de la guerra y las calles bulliciosas y engañosas de Denver. Allá arriba, la supervivencia de un hombre dependía enteramente de sus propias manos. Era finales de noviembre cuando el antinatural olor a humo de madera verde se extendió por la cresta. Gideon apretó su Winchester con fuerza, su aliento nublándose en el aire helado. El humo ascendía desde el antiguo yacimiento Cochran, una decrépita cabaña de prospector escondida en el recodo de un estrecho barranco. El viejo Cochran había muerto de fiebre de montaña 6 años atrás y el techo se había ido hundiendo paulatinamente desde entonces. No era lugar para un viajero, y cualquier forajido experimentado sabría que quemar pino verde humea como una señal de fuego contra el pálido cielo. Moviéndose con la gracia silenciosa y deliberada de un depredador, Gideon descendió por la traicionera ladera. Esperaba encontrar a un ingenuo recién llegado o quizás a un desesperado buscador de oro que se había perdido. Lo que vio cuando apartó las pesadas ramas del abeto azul le heló las manos encallecidas. Una mujer. Golpeaba violentamente con un hacha oxidada y medio rota contra un tocón congelado. Llevaba el largo abrigo de lana de un hombre que engullía su pequeña figura, con el dobladillo arrastrando por la nieve. Tenía las manos envueltas en tiras de arpillera rasgada y, incluso desde 40 metros de distancia, Gideon podía ver el temblor violento que sacudía su cuerpo. Estaba hambrienta, agotada y completamente fuera de su elemento. Gideon la observó durante una larga hora. Las leyes de la montaña dictaban que uno se metía en sus propios asuntos. Ayudar a un extraño a menudo significaba cargar con sus demonios o, peor aún, compartir las escasas raciones propias hasta que ambos murieran de hambre. Pero cuando ella dejó caer el hacha y cayó de rodillas en la nieve, llorando silenciosamente entre sus manos envueltas en arpillera, algo parecido a una conciencia adormecida se agitó en su pecho. Salió de la línea de árboles. El crujido de sus botas sobre la nieve dura era ensordecedor en el silencioso valle. La mujer levantó la cabeza de golpe. En un destello de pánico y desesperación, retrocedió tambaleándose, con las manos escarbando frenéticamente en los enormes bolsillos del abrigo. Cuando Gideon dio su tercer paso, ella ya había sacado un pesado revólver Colt Patterson oxidado. Lo aferró con ambas manos, con el cañón temblando salvajemente mientras lo apuntaba al pecho. «Quédese exactamente donde está», gritó, con la voz ronca y rasposa. «Le juro por Dios que le meto una bala ahí mismo». Gideon se detuvo. No levantó su rifle, pero tampoco lo bajó. La miró detenidamente. Bajo el hollín, la suciedad y el terror, poseía una llamativa estructura ósea aristocrática, rasgos que pertenecían a un salón tapizado de terciopelo en Boston, no a alguien muriéndose de frío en un cañón olvidado. «El percutor está oxidado y atascado, señora», dijo Gideon, con su voz un grave y áspero rumor que no había sido usado en conversación durante meses. Aunque no lo estuviera, sus manos tiemblan demasiado para darle a un granero desde adentro. Ella parpadeó, con la respiración entrecortada, pero no bajó el arma. ¿Quién lo envió? ¿Fue Josiah? Sus ojos ardían con una furia desesperada. Dígale que moriré antes de volver. Josiah. Gideon archivó el nombre en su memoria. Nadie me envió. Vivo cresta arriba. Vi el humo. Lentamente, desenganchó un par de liebres de las nieves recién atrapadas de su hombro y las lanzó a la nieve a medio camino entre ambos.
cayeron con un suave golpe sordo. Estás quemando madera verde. Te asfixiará mientras duermes y atraerá a cada lobo hambriento en 10 kilómetros a la redonda. Dejaré algo de leña seca en el tocón. No esperó su permiso. Manteniéndola en su campo de visión, retrocedió hasta la línea de árboles, cortó una rama seca en trozos ordenados con unos pocos golpes de su hacha y los apiló sobre el tocón. No vuelva, gritó ella, aunque el cañón del arma finalmente bajó una fracción. Si no vuelvo, estarás muerta para el martes, respondió Gideon llanamente. Le dio la espalda, un riesgo calculado, y desapareció entre la densa arboleda. No regresó a su propia cabaña de inmediato. En cambio, subió hasta un punto de observación en el risco y vigiló. La vio acercarse cautelosamente a las liebres muertas, dándoles primero una patada como si pudieran volver a la vida, antes de agarrarlas junto con la leña seca. Durante las siguientes 2 semanas se formó una extraña y silenciosa rutina. Gideon se convirtió en su guardián invisible. Nunca se acercaba a la cabaña mientras ella estaba afuera, pero cada mañana, Abigail, como aprendería que se llamaba, abría su puerta para encontrar provisiones dejadas en el tocón. Un costillar de venado envuelto en tela limpia, una bolsa de sal, una caja de fósforos secos, una pesada manta de lana. A cambio, ella comenzó a dejar pequeños obsequios en el tocón, una piedra de río pulida, una pluma de arrendajo azul perfectamente conservada. Era una conversación silenciosa, un tentativo puente de confianza construido a través de la helada extensión del páramo. Pero Gideon sabía que la montaña solo estaba esperando. Los cielos se estaban volviendo del color del hierro magullado y el aire tenía el agudo sabor de una inminente ventisca. La vieja cabaña Cochrane no sobreviviría a una carga pesada de nieve, y ella tampoco. La gran tormenta del 83 golpeó las montañas San Juan con la furia de un dios vengativo. Durante 3 días y 3 noches, el viento huyó por los cañones, impulsando una cegadora pared de nieve en polvo que sepultó referencias geográficas y congeló la savia dentro de los árboles. Gideon paseaba por las tablas del piso en su robusta cabaña de troncos. El fuego rugía en el hogar, pero un nudo frío pesaba en su estómago. La vieja cabaña del prospector en el barranco tenía una viga maestra podrida. Sabía que no aguantaría. En la mañana del 4.º día, el viento amainó lo suficiente para que un hombre pudiera ponerse de pie sin ser derribado. Gideon se ató sus raquetas de nieve, se envolvió en una pesada piel de búfalo y comenzó el traicionero descenso. La nieve llegaba al pecho en algunos lugares, el frío tan severo que se sentía como agujas hundiéndose en sus pulmones. Cuando llegó al recodo del barranco, sus peores temores se hicieron realidad. La cabaña Cochrane había desaparecido. En su lugar había un enorme y suave montículo de nieve. El techo había cedido bajo el inmenso peso. El pánico, una emoción extraña y desconocida, se apoderó del pecho de Gideon. Se quitó de un tirón la pesada piel y comenzó a cavar frenéticamente con sus manos y una pala de madera que llevaba colgada a la espalda. Rugió contra el viento. Golpeó madera astillada. Arrancando las cedras podridas, abrió una brecha hacia el oscuro y gélido interior. La viga principal se había roto, aplastando la desvencijada cama y la pequeña estufa. Gateó en la oscuridad, con las manos barriendo frenéticamente los escombros. La encontró encajada en el pequeño triángulo de espacio debajo de la mesa del comedor colapsada. Estaba inconsciente, con los labios azules y la piel helada al tacto. El fuego se había extinguido horas atrás. Gideon no vaciló. La envolvió por completo en su piel de búfalo, la cargó sobre su ancho hombro y comenzó la brutal y agonizante ascensión de vuelta a la montaña. Le llevó 3 horas recorrer una distancia que normalmente tardaba 30 minutos. Para cuando dio una patada a su propia puerta para abrirla, su visión se oscurecía y sus músculos gritaban de agonía. La tendió sobre su gruesa alfombra de piel de oso junto al fuego rugiente. Trabajó metódicamente, despojándola de su ropa mojada y congelada, reemplazándola con sus propias franelas secas, envolviéndola en gruesas mantas de lana. Calentó piedras en el fuego y las colocó en sus pies y bajo sus brazos, intentando forzar el calor de vuelta a su centro vital.
Durante 2 días, ella se debatió entre la vida y la muerte. La fiebre de la montaña se apoderó de ella y se debatía salvajemente en el delirio. Josiah, no lo hagas. Susurró una noche, con los ojos abiertos y sin ver, mirando el techo de troncos. El libro de contabilidad. Vi el libro de contabilidad. No fue un accidente de tren. Tú los mataste. Gideon, sentado junto al hogar tallando un trozo de pino para mantenerse despierto, detuvo su cuchillo y escuchó. Los Pinkertons no se detendrán, murmuró ella, aferrando las mantas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. $80,000, dinero de sangre. No te lo permitiré. Gideon limpió su frente con un paño fresco y húmedo. Las piezas iban encajando. Ella no era simplemente una viuda huyendo del dolor. Estaba huyendo de una masacre. En la tercera mañana, la fiebre finalmente cedió. Gideon estaba hirviendo una olla de café negro cuando escuchó una fuerte inspiración a sus espaldas. Se volvió para verla sentada, aferrando las mantas contra su pecho, con los ojos recorriendo la desconocida y fuertemente reforzada cabaña. Su mirada se posó en la pared donde un arsenal de rifles de repetición y cuchillos de caza colgaba con precisión militar. Estás en mi hogar, dijo Gideon suavemente, manteniendo su distancia. Tu techo cedió en la tormenta. Has estado inconsciente 3 días. Ella lo miró, el recuerdo de la oscuridad helada lavando lentamente su rostro. Me salvaste la vida, susurró. ¿Era mucha vida la que llevabas ahí abajo? Respondió Gideon, sirviendo café y acercándoselo. Mi nombre es Gideon Hayes. Ella dudó, luego tomó la taza, dejando que el calor se filtrara en sus palmas. Abigail. Abigail Trenten. Bueno, señora Trenten, dijo Gideon, acercando una silla de madera, hablaste bastante cuando tenías fiebre. Hablaste de un hombre llamado Josiah. De un accidente de tren, $80,000 y un libro de contabilidad. Los ojos de Abigail se abrieron con terror puro. Prácticamente derramó el café al retroceder contra el cabecero. No voy a hacerte daño. Dayo Gideon, su voz bajando un octavo. Pero si el problema viene a mi montaña, necesito saber de qué tipo. Dijiste que Josiah envió hombres. ¿Quién es él? Abigail escudriñó sus ojos. Vio la dureza ruda, las cicatrices de un pasado violento, pero también vio al hombre que le había dejado comida en la nieve. Al hombre que la había desenterrado de una tumba colapsada. Tomó un tembloroso aliento. Josiah es mi esposo. Es el jefe ejecutor del ferrocarril del Pacífico Occidental. Hace 6 meses, un tren de nómina descarriló cerca de Durango. Murieron 10 hombres. Todos pensaron que fue un accidente, pero encontré su libro de contabilidad. Él diseñó el accidente para robar la nómina. No sabía que yo lo había visto. Extendió la mano hacia su abrigo mojado y arruinado que colgaba junto al fuego. Con dedos temblorosos, rasgó el grueso forro de lana. De lo profundo de la tela sacó un pequeño libro encuadernado en cuero negro. Esta es la prueba. Si esto llega a los Marshals federales en Denver, lo cuelgan. Lo miró, con lágrimas finalmente desbordando sus pestañas. Puso precio a mi cabeza. Les dijo a sus hombres que yo robé el dinero. Envió a sus 2 peores asesinos, Caleb y Dutch, a rastrearme. No se detendrán hasta que esté muerta y este libro quemado. Antes de que Gideon pudiera responder, un sonido cortó el aire fresco de la mañana. No era el aullido del viento ni el grito de un halcón. Era el nítido e inconfundible crujido de una rama seca rompiéndose bajo el casco de un caballo. Gideon se levantó al instante y fue a la ventana. Al borde de su propiedad, la nieve fresca estaba perturbada. Las huellas eran profundas y no eran de animales salvajes. Eran las inconfundibles marcas de herraduras de caballos de ciudad. La habían encontrado. Mantente baja y alejada de las ventanas, ordenó Gideon, su voz desprovista de pánico pero impregnada de una calma letal. Se movió con eficiencia practicada, tomó un Winchester 1873 del soporte de la pared y revisó la acción de palanca.
Luego se arrodilló junto a Abigail, manteniéndola a la altura de sus ojos, y colocó un colt de acción simple bellamente mantenido en sus manos temblorosas. Este no está oxidado. Martillo atrás, apuntado a la puerta. Si un hombre cruza esa puerta que no sea yo, aprietas el gatillo y no paras hasta que haga clic en vacío. ¿Entendido? Traje la muerte a tu puerta, señor Hayes. Lo siento mucho. La muerte lleva llamando a mi puerta desde Gettysburg, señora Trenton. Solo que normalmente no la invito a entrar. La batalla fue corta y brutal. El humo de la pólvora aún flotaba en el aire helado cuando Gideon, con el costado izquierdo empapado de sangre por el roce de una bala de Caleb, se tambaleó de vuelta a la cabaña. Pero fue el disparo salvaje de Abigail desde el umbral lo que cambió el destino del enfrentamiento. La bala golpeó la corteza de un pino a centímetros de la cara de Caleb, cubriéndolo de astillas de madera afiladas como navajas y haciéndolo caer ciegamente por la ladera del barranco. Con Dutch neutralizado y Caleb en fuga, el silencio volvió a descender sobre la montaña. Durante la hora siguiente, los papeles se invirtieron. Abigail limpió la herida con whisky, con la mano estabilizándose a medida que la gravedad de la situación la anclaba. Suturó la carne desgarrada con aguja e hilo, disculpándose profusamente con cada contracción que hacía Gideon. Caleb no está muerto, dijo Gideon tranquilamente cuando ella terminó. Reagrupará fuerzas. Bajará a Telluride, telegrafiará a Josia y volverá con 10 hombres en lugar de 1. ¿A dónde vamos? Ella miró el libro de contabilidad negro sobre la mesa. Llevaremos ese libro al único hombre en Colorado que no puede ser comprado por el ferrocarril. Respondió Gideon, con los ojos entrecerrados. Vamos a Denver. Vamos a ver al Mariscal Federal David Koch. 7 días de viaje gélido y despiadado los llevó por el paso Wolf Creek hasta Alamosa, donde la trampa de Josia los esperaba. Pero con Caleb caído y la valentía de Abigail en el momento decisivo, el plan de Trenton se deshizo bajo el sol frío del patio de carga del ferrocarril, donde los jinetes con estrellas plateadas del gobierno federal inundaron el área al mando del mariscal Cook. Josia Trenton fue arrestado en la tierra sucia del patio de carga, su traje impecable manchado de barro, su poder evaporado como el vapor de invierno. Gideon nunca regresó a la solitaria cabaña en la San Juans. Con Josia colgado por la masacre de la nómina, la recompensa fue levantada. Gideon y Abigail usaron el dinero de la recompensa del ferrocarril para comprar un amplio rancho de caballos en los dorados valles del Front Range. El hombre de la montaña cambió su aislamiento por un amor feroz y duradero, demostrando que incluso los inviernos más fríos eventualmente ceden ante el calor de la primavera.